Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de algo importantísimo. Y a este se le llaman, los que saben, le llaman teología propia. ¿Qué es teología propia? Es hablar de lo que Dios es, no de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. O sea, concretando los atributos de Dios. Algunos teólogos le llaman atributos de Dios, otros le llaman excelencias de Dios. Es igual, el que más agrade, atributos que excelencia. Porque yo pienso que es más importante. Es importante lo que Dios hace, Javi, pero ¿no crees que será un poco más importante lo que Dios es? Pues hoy vas a escuchar no lo que Dios hace, que lo que Dios hace es maravilloso, bueno y bonito. Pero vamos a ir un paso más. Vamos a hablar de lo que Dios es, no de lo que Dios hace. Comenzamos la introducción. Lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios. Repito, lo más importante de una persona es cómo percibe y concibe a Dios. Ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios, eso afecta a cómo nos relacionamos con Dios y con la gente. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En los mandamientos dice la palabra en Éxodo capítulo 20, y habló Jehová Dios. Ahí quiero poner énfasis. A veces hablaba Moisés lo que Dios le decía, y yo me fío porque de Moisés, porque era inspirado y fue un siervo fiel. Pero aquí hay un detalle todavía más importante. Esto no lo dijo Moisés. Bajó Dios al monte Sinaí, el monte Sinaí comenzó a temblar y Dios en persona con voz audible le escuchó más de 500.000 de personas. Y le dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, que os he sacado de Egipto. Y te prohíbo, y empieza con los mandamientos, te prohíbo dos cosas: que te hagas ídolos o que te imagines ídolos. Yo voy a la segunda parte. No solamente prohíbe Dios que te hagas un ídolo de escayola, como vamos a una iglesia católica y vemos ídolos, imágenes. No solamente te prohíbe Dios eso. Te prohíbe que en tu propia imaginación te imagines a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y tú y yo somos finitos. Y el finito no puede reflexionar ni meditar sobre un ser infinito, porque Él es trascendente. ¿Qué es trascendente? Trasciende a todas las capacidades intelectuales y humanas. Por eso digo, lo más importante de una persona es cómo percibe, cómo concibe a Dios, ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios, eso afecta a cómo nos relacionamos con Dios y con las personas. Seguimos. La más mínima desviación, cuidado con esta palabra, la más mínima desviación de la revelación de cómo nos describe a Dios en la palabra es un Dios inventado por ti y no es Dios. Cuidado, lo repito, Emilio. La más mínima desviación de la revelación como describe en la palabra Dios no es el Dios auténtico, es un Dios inventado por ti. Que tú te has imaginado a un Dios bonito, que peco y me perdona, que estoy afligido y me alivia. Y yo, para testimonio de la gloria de Dios en un hombre, voy a hablar. Tiene mi primo y yerno mío es el César. Tiene un primo carnal de él, que es muy amigo mío, que le llaman Carlos, de Valencia. Está malico con 56 años, hermano, de diálisis. Va a la diálisis. Total, le han cortado el pie y le van a cortar una pierna. Y corre mucho peligro.
Y entonces yo, que he sido su pastor durante unos años en Valencia, no quería hablar y le preguntaba al César, y nada más que preguntaba por él salía llorando. Y mi yerno, el César, que es tan atrevido, habla con su primo en mi casa y dice: mira, aquí está mi suegro, y te digo que animes tú a mi suegro, porque este, desde que se ha enterado, nada más está llorando por ti. Le dice mi yerno a su primo, y se pone, y me dice: mira, hermano Machaco, lo que es la enseñanza. Tú me has enseñado a un Dios poderoso y a un Dios soberano, que sea lo que Dios quiera, que lo mejor es lo que Dios quiera. Aquí estoy alabando al Señor y glorificando su nombre. Amén. A un hombre que se iba a meter al quirófano, a cortarle la pierna, y cuando termina la operación lo meten al diálisis, con 56 años. Y el rato antes de operarse, levanta las manos y empieza a adorar a Dios. No a llorar ni a lamentarse, a adorar a Dios y a decir que sea lo que tú quieras, que lo mejor es lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y me dijo, y me echó un piropo: eso me lo has enseñado tú, Dios, pero por medio de ti, hace 30 años, cuando estuve yo en Valencia. Y cuando se lo conté a Emilio, y cuando colgué, me quebranté y dije: gracias, Señor, por la buena semilla que me permitiste sembrar. Cuando di un mensaje, que dijo el mensaje, pero no voy al detalle, me contó hasta el mensaje que di y que le di. Por eso es importante lo que os digo, que retengáis. Por eso me vais a llamar pesado, pero voy a repetirlo. Lo más importante de una persona, Javi, es cómo percibes o concibes a Dios, ya que nuestra perspectiva que tengamos de Dios, eso afecta a cómo te relacionas con Dios y con los demás. Sí, señor. La más mínima desviación, Campe, de la revelación que está en la Biblia, que describe cómo es Dios, no es el auténtico Dios, Campe, es el Dios que tú te has inventado y los gitanos se han inventado. Y eso está en Éxodo, capítulo 20. Y eso lo dijo, ¿quién lo dijo? Dios en persona bajó del cielo y se puso en el monte. Apartó a Moisés y dijo: no, este mensaje lo doy yo en persona. Ya era importante, ¿eh? Y Moisés era importante, que hablaba con Dios. Pero esto es tan importante, Moisés, que hasta tú estorbas. Apártate a un lado, que hablo yo. Que el pueblo cogió tanto miedo a oír la voz audible que dijo: Moisés, que no hable con nosotros, que morimos. Que hable contigo y luego no lo cuentas. Que no hable con nosotros. Porque el monte Sinaí empezó a temblar. Y el pueblo pidió a Moisés: di, Moisés, a Jehová, que no hable con nosotros, que hable contigo, que morimos todos. Apartó a Moisés y dijo: yo soy Jehová, que os prohíbo terminantemente que te imagines cómo soy yo. Bendito sea Dios. Y los gitanicos hemos enfocado a Dios. ¿De qué manera? No lo sé de qué manera. Que Dios nos ayude a todos, y a mí el primero. Por eso he dicho, la más mínima desviación de la revelación de cómo nos describe a Dios es un Dios inventado, ¿eh? No es el auténtico Dios. Seguimos, ¿no? Vamos. La vida cristiana, no. Nosotros no somos los que determinamos cómo nos relacionamos con Dios. Es Dios el que ha determinado el orden cómo yo me tengo que relacionar con Él. Es que yo busco a Dios a mi manera. Apañó estas. Nosotros no somos los que determinamos cómo nos relacionamos con Dios. No. Eso está prohibido. Es Dios el que dice cómo te debes relacionar con Él. Es como el gobierno, te da la paga, pero el gobierno pone los requisitos para cobrar la paga. ¿O qué quieres? ¿Que te den la paga y que tú pongas los requisitos para que te den la paga? No. Tú cobras la paga si cumples los requisitos, y si no, te quedas sin la paga. Nosotros no somos los que determinamos, Emilio, cómo nos relacionamos con Dios. Es Dios. Y voy a poner primer ejemplo bíblico, para no poner ejemplos muy humanos. Dios le dijo a Noé: hazte un arca. ¿No es eso? Pero hazte el arca de madera fulana. Haz el arca de tanto tamaño. Le dio las medidas, la altura, la anchura,
la profundidad y de 3 pisos. Y haz una ventana, y le haces la ventana en el primer piso. O sea, no solo le mandó Dios a Noé a hacer el arca, y le dijo, haz el arca como quieras. No. Tú haces el arca como yo te digo que la hagas. Y si no, no lo haces. Y nosotros tenemos la tendencia, como es para Dios, hermano, pues Dios lo ve. ¿Qué más da? 1 metro que 1,5 metros. ¿Qué más da? No, eso dices tú. Dios dice que no. Dios eligió la madera y el diseño, ¿sí o no? Y dice la Biblia, y Noé hizo el arca, conforme, al modelo que Dios le mostró. Sí, señor, así es. O sea, que no vale, Javi, que tú hagas el arca. Haciendo el arca tú y yo, los 2 juntos lo vamos con Satanás y allá al infierno. Pero si estamos haciendo el arca, sí, pero a tu manera y yo a la mía. Y por eso los 2 nos condenamos. No basta con hacer el arca, hay que hacerla a la manera que Dios manda. Bueno, otro testimonio bíblico. Moisés, hazme un tabernáculo. No mandó a hacer un tabernáculo, pero escúchame bien. El tabernáculo es de esta manera. Atrio santo y santísimo. De tal alto, de tal largura, de tal anchura, hazme muebles. El mueble fulano que tenga este tamaño. El mueble perantano que tenga tanto de ancho. Y no dejó a Moisés ni escoger ni el modelo, ni la madera, ni el diseño. Tú me haces el tabernáculo como yo te diga. Nosotros no somos los que determinamos cómo nos relacionamos con Dios. Es Dios el que determina que hagas el arca a la manera que Dios dice, o que haga el tabernáculo a la manera que Dios dice. Y nosotros pensábamos, Emilio, como Dios dice que haga el arca, pues hago el arca, ya está. Y gloria a Dios. Y Dios me bendice porque no te bendice porque has hecho el arca a tu manera y el tabernáculo a tu manera. Y Dios no te bendice por eso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La vida cristiana, Javi, es el proyecto de Dios, no es nuestro proyecto. No es el proyecto del pastor, que por cierto tenemos un pastor maravilloso y que Dios bendiga a nuestro pastor, que estamos contentísimos con él. Amén. Pero la vida cristiana no es el proyecto del pastor, ni es el proyecto del responsable, ni es el proyecto del presidente. Es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios está revelado en la Biblia, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y el grande y el pequeño, hablo de cristianos, debemos someternos a la Escritura. Y nadie debe estar por encima de la Escritura. El que esté por encima de la Escritura es una desobediencia, es un idólatra y está en desobediencia de parte de Dios. La vida cristiana es el proyecto de Dios, no es nuestro proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos marcando pausas, ¿eh? Seguimos. No entro en el mensaje, ni entro, creo, claro, esta noche. El cristianismo, ¿qué es, machaco? Es la verdad de Dios revelada en la Biblia y aceptada por la persona. Ese es el cristianismo. Ya es hora que te digan qué es el cristianismo, ¿no? El cristianismo, Emilio, es la verdad de Dios revelada en la Biblia y aceptada por la persona. Ese es el cristianismo. No hay más. No hay más tinta. No andes más. No nos encunemos más ni maremos la perdiz. El cristianismo es la verdad de Dios revelada en la Biblia y aceptada por la persona por la fe. Ese es el cristianismo. ¿De acuerdo, Campe? Bueno, seguimos. Despacito. Hay un texto, pero ya lo tengo yo apuntado, no falta que lo leas. Daniel dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Qué ignorante y qué torpe soy y he sido. Dios me ayude a mi torpeza. Yo he mandado a muchas personas que se esfuercen y no me he fijado si conocían a Dios. Y Daniel, un hombre de Dios, Daniel, el profeta Daniel, que tiene un libro con el nombre de él llamado Daniel, dice Daniel en un texto, ¿dónde? Daniel capítulo 11, verso 32. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. O sea que el esforzarse y actuarse es la manifestación que conoce a Dios. Y el que no te esfuerces y no actúes es la manifestación que no conoces a Dios. Sabes cosas de Dios, pero no conoces a Dios.
¿Veis la diferencia? Yo, como veo vosotros, como otros, la televisión, digo, ese es el presidente de Estados Unidos, que es muy buena persona, por cierto. Ese es el presidente ruso, que tiene, yo qué sé, que es muy buena persona. Sé quién son, pero no les conozco, no he tratado, no he hablado con ellos, no he tomado un café con ellos. Yo sé quién son, pero no les conozco. Y no se salvan los que saben cosas de Dios. Se salvan los que conocen a Dios y abrazan el Evangelio. Esos son los que se salvan. Y tenemos a un pueblo que sabe cosas de Dios. Hasta un inconverso, en el bar, tomando copas, te cita un texto. Sí, te cita un texto. Y te contradice. Y está morado. Le ves templado y amorado. Y te cita un texto. Pues sí, hermanico. Y a otro le ves que está jugando. Y te cita otro texto. Y a otro le ves que está haciendo algo que no tiene que hacerlo. Y te cita un pasaje de la Biblia. Conocen cosas de Dios, pero Javi, no conocen a Dios. Y Daniel me ha dicho, inspirado por Dios, a ti y a mí, Javi Machaco, nos dice, mas el pueblo que conoce a Dios, se esforzará y actuará. Por eso hay gente, mira, el otro día, yo tengo un nieto que lleva 2 años pedido y se está hablando de la boda, si Dios quiere, que un par de meses, en la Aranda de Duero. Y es un cristiano, pero de verdad. Y le dice, y hablando, que hay que hacer, y dice su novia, que también es cristiana, y mi hija. Y dice, pues sí, hay que hacer, cuando sea eso, pues hacemos la despedida de soltera hija en tal sitio, en un localico de uno de la familia. Y dice mi yerno, el Johnny, yo no hago despedida de solteros, ¿para qué? ¿Para que beban? Y hago boda porque hay que hacer boda. Y mi hija, cuando se levanta y madruga para ir a los mercadicos, siempre le ve ahí levantado, de rodillas, aclamando a Dios. Y así lleva 2 años, de esa manera. Que hará la despedida porque sus primos lo matan. Pero tú date cuenta, es que la despedida es para que beban. O sea, que yo voy a ser el promotor de que beba la gente. Date cuenta. Ay, ¿qué hacemos, hijo, su padre? Si te casas, pues tú no bebas, pues deja a la gente en paz. Bueno, como quieras. Tú date cuenta el detalle. Y el día de su pedimiento se echó un vaso de Coca-Cola y lo tenía en la mano. Y yo estaba preocupado por él, porque llevaba convertido en aquella época 3 o 4 mesicos solo. Digo, este niño, y el pedimiento, pues lo sacaban a bailar, la gente, la familia. Y yo le veía con el vaso siempre en la mano. Digo, este niño. ¿Y qué le digo yo? Dios mío, este niño. Y estaba preocupado, nervioso por él. Y ya le llamo. Le digo, mira, hijo, el pedimiento va a durar 4 o 6 horas. Pero tu testimonio, tienes un testimonio precioso. Y me dice, ¿por qué me dices eso, abuelo? ¿Qué piensas? ¿Que llevo alcohol aquí? No, me echa Coca-Cola para que piense la gente que echa whisky. Y así, a verme el vaso lleno, no me ofrecen nada. Se hinchó a Coca-Cola. Y no probó el alcohol. Y era un bala, mira si era un bala que lo metieron en Zambrana, 1 año. Y estuvo en 3 sitios preso, de menor edad. Porque, bueno, donde tocaba él, era un pobre pa. Estuvo en 3 capitales de España importantes, detenido, y ya como lo dejaron por imposible, y me lo trajeron a Zambrana. Y se tiró 1 año en Zambrana. Y ahora le ves que nada más está levantando las manos y adorando al Señor. Y dije a mi hija, es que cuando mete Dios la mano, la mete. Y cuando no la mete, pues ya también se ve que no la mete. Que Dios nos ayude a todos. Entonces, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El motivo que no te esfuerzas y que no actúas no es otro. Es que necesitas un encuentro con Dios. Yo recuerdo cuando escuché el primer mensaje del Evangelio. Tenía escasamente 16 años. Y sentado, estaba escuchando el mensajico y fui a casa. Y llevaba casado, Javi, 12 o 15 días. Porque me casé muy joven. Y estaba mi padrecico y mi madrecica y mi mujer. Mi mujer tenía 15 años. Y le digo yo, para mí se acabó el mundo. Y mi padrecico me miró, ¿qué es usted, niño? No quiero nada.
Ni cine, ni nada. No quiero, porque antes pensábamos que el cine era malo. No quiero nada. Y dice mi padrecico, ja, por la mujer te deja. Eran sus palabras. Y por la mañana me recuerdo que me metí en mi cuarto y empecé a clamar a Dios. Y así llevo 56 años y soy feliz, porque con Dios me sobra todo. Porque Dios me encontró. No fui yo, ¿qué voy a ser? Yo soy un miserable pecador. Es la gracia de Dios. Porque de mí sale todo lo malo que veáis es mío. Y lo poquito que veas bueno no es mío, es de Dios. De un hombre que va a salir porquería, pero de Dios belleza y santidad. Amén. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos bien, ¿no? Despacito. Jeremías, leo yo, es igual, no lees tú. 9:23 dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en su riqueza. El hombre se alaba de esos tres palos, ¿no? O en su riqueza, o en su valentía, o en su sabiduría, ¿sí o no? Y dice la Biblia, esto está en Jeremías 9:23. Mas el que se alabe, alábese en esto, en conocerme y en entenderme. O sea, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía, no te alabes en tu riqueza. Alabe, si alguno se quiere alabar, se alabe en conocerme, en entenderme, en recibirme. ¿Dónde lo pone? Jeremías, capítulo 9, verso 23. Alabanzas al Todopoderoso. Romanos 11:33. Léelo palabra por palabra, despacio. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría Oh profundidad, habla de fondo, de profundidad, de las riquezas de la sabiduría. Una. y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios Insondable, que no hay fondo. Sigue. e inescrutables sus caminos. Inescrutables, que no hay que lo entienda. Sus caminos. Eso es una dosología, que hablando Pablo, estaba hablando un tema y ya no sabía qué decir de Dios, y dice, cuán insondable es tu sabiduría, no tiene fondo, y inescrutable tu riqueza, Señor. Eso es una dosología, una alabanza que ni a un Pablo predicando le faltaban palabras y exclamó y dijo, insondable, insondable es tu sabiduría, inescrutable es tu sabiduría. O sea, Dios es incomprensible, pero conocible. Sí, Señor. Ahora entramos en el tema. Dios es incomprensible, pero conocible. Yo, Javi, necesito más gracia de Dios para seguir a un Dios que no entiendo que a un Dios que no veo. Porque desde pequeñico me enseñaron en el colegio que Dios es espíritu y no se le podía ver. Y esa verdad la tenía asimilada, Emilio, en mi mente. Pero es que yo no entiendo cómo un hombre de Dios está en el hospital muriéndose y cómo otro hombre, que peor no puede ser, está gozando y le toca la lotería. ¿Lo entiendes tú eso? Yo no lo entiendo. Dios es incomprensible pero conocible. Pero Dios no te ha llamado a entenderle, te ha llamado a amarle, a adorarle y a respetarle. Amén. Dios es incomprensible. Yo tengo, como sabéis, un hijo que nada más nacer, con perdón vuestro, cuando mi mujer se quedó en estado, orábamos por mi mujer y por el fruto de su vientre. Y cuando nació se criado en el culto. No sabe lo que es un cigarro, no sabe lo que es un cine. Nada más toda su vida en el culto metido, orando y buscando al Señor, toda su vida. Y me se queda ciego. Y otros jóvenes como él, llevando mala vida, están sanos. Yo no entiendo eso. Y encima que está ciego, está muy malico de la vena aorta. La última operación que le hemos hecho ha durado 14 horas. Y otra le hemos hecho ahora unos 20 días y ha durado 5 horas más. Y he dicho a Dios, Señor, ya que está cieguico, déjalo, ya basta. Pero encima que está enfermo de la vena aorta, Señor, no es poco que el pan siempre sea de noche, ¿verdad? Yo no entiendo eso, Javi, hijo. Pero es que Dios me ha dicho, yo soy incomprensible, pero soy conocible.
No lo entiendo, pero yo me rindo y digo, gloria a tu nombre. Y cada vez que viene a casa nada más me habla de Dios y nada más quiero orar. Y veo la obra de Dios en él. Amén. Y le pregunto a mi mujer, ¿le has oído quejarse al niño Jonathan? Nunca. Nunca le hemos oído quejarse. Cuando Dios trabaja se nota. Y cuando no trabaja también se nota. Dios es incomprensible pero conocible. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Lo que se ve está hecho por lo que no se ve. ¿Y qué es más grande? ¿Lo creado o el creador? Pues es más grande lo que no ves que lo que ves. Entonces, ¿a qué vas a consagrar tu vida? ¿A lo que ves o a lo que no ves? Si yo creo y tú crees que es más grande lo que no veo que lo que veo, pues voy a consagrar mi vida a lo que no veo y no a lo que veo. Eso está claro, es una lógica que cae de su peso. Y ahora vamos a ir un poquito más. Solo lo material y lo envuelto en materia es directamente experimentable. Solo lo material o lo envuelto en materia es directamente experimentable. Pero el hecho de que no podemos ver, ni oír, ni palpar un objeto no significa que no sea existente. La realidad espiritual es superior a la realidad material en la escala de valores. Pero el problema nuestro es que solo lo material o lo envuelto en materia es experimentable. Pero el hecho que no podamos ver, oír, palpar un objeto no significa que no exista. Lo espiritual es superior, en realidad, a lo material. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar de un atributo de Dios, pero no entrar en él, Voy a dar pinceladas. Uno llamado la simplicidad de Dios. Corremos el peligro cuando hablamos de la simplicidad de Dios, porque claro, a un hombre simple se le llama ignorante. No va el texto ahí. La simplicidad de Dios, ¿a qué se refiere? A que Dios no tiene partes, que Dios no tiene mezcla. ¿Qué ejemplos pongo yo para que me entendáis? Un lingote de oro, grande, que pesa medio kilo, y le digo yo al Javi, mira, esto es oro puro. ¿Qué me das a entender? Que es oro puro, que no hay mezcla, ¿sí o no? Pues Dios es simple, es todo Dios. No hay partes, porque si tuviese partes, no sería completo cuando le falta una parte. Los grandes teólogos que hoy he preguntado, y otros días, dice, el atributo de la simplicidad es la médula y es la gramática de los demás atributos. Dios es simple, no tiene partes. O sea que no está una parte de Dios en Madrid y otra parte en Valladolid. No. Dios está todo Dios aquí, porque Él es omnipresente. Y Dios está todo Dios en Madrid. Dios, la simplicidad por medio de esta expresión se afirma que el ser divino es simple, sin mezcla, puro, indivisible, que no se le puede dividir. A un hombre, como he dicho, a un hermanico le van a cortar una pierna, ¿no ves? El hombre está compuesto de partes, la pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo, brazo derecho, cuerpo, alma, ¿no ves? Por partes, ¿no? Pero es que Dios no tiene partes, es simple. Cada vez que hablamos Dios es amor, todo Dios es amor. Y cada vez que hablamos Dios es justicia, todo es justicia. Y cada vez que hablamos que Dios es misericordia, todo es misericordia. Que no es la suma de los atributos, Él es todo. Porque a veces tenemos la tendencia de sumar misericordia, omnipotencia, trascendencia. No, eso así no se mira a Dios. Cuando hablas del amor de Dios, es Dios todo amor.
Cuando habla de la justicia de Dios, es todo justicia. Cuando habla que Dios es santo, es todo santo. Él no hay mezcla, ni variaciones, ni partes. ¿Entendido? Seguimos. La simplicidad del ser de Dios no es una contradicción, porque acá hay un problema, aparentemente. La simplicidad del ser de Dios no es una contradicción a la Trinidad de tres personas. ¿Cómo dices, machaco, que no tiene parte y son tres personas? ¿A qué choca eso? Pero ahora lo explico, no os preocupéis. La simplicidad del ser de Dios no es una contradicción de la Trinidad de personas, en cuyo modo Él existe. El hecho de la Trinidad no demanda la existencia de tres esencias. Son tres personas en una misma esencia. ¿Y cómo os explico esto? Pues es muy difícil explicarlo, ¿eh? Es como que cojo de un árbol tres ramas. La savia de cada rama no es la misma, pero son tres ramas. Pero tú abres con la navajica una rama, otra y otra. Aquí es la misma savia, porque las tres las has cortado del mismo árbol. Una la has cortado de una rama de la izquierda, otra de la derecha y otra del medio. Pero en que sean tres ramas, pero la savia, ¿qué es? Una. Son tres personas, pero una misma esencia. Por eso el no tener partes no contradice a la Trinidad. Creemos en un solo Dios que existe en tres personas o en tres esencias, o en una misma esencia, perdón. Repito, la simplicidad del ser de Dios no es una contradicción a la Trinidad de personas, en cuyo modo Él existe. El hecho de la Trinidad no demanda la existencia de tres esencias. Está por el contrario, demanda una esencia, y dicha esencia es lo que es suficiente y simple en sí misma. No os preocupáis que todos los datos no lo vais a captar todos, pero como esto está luego en YouTube, os emprendéis a escucharlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Seguimos. La totalidad de su esencia está en cada persona divina. El Hijo no es más Dios que el Padre, ni el Padre es más Dios que el Hijo, ni el Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo o que el Padre. La totalidad de la esencia está en cada persona divina. La totalidad de cada esencia está en cada persona divina. ¿Entendido? Nosotros creemos en la Trinidad. Ahora vamos a hablar de un atributo llamado la seidad. ¿Qué es la seidad? La seidad de Dios es que Dios es independiente, que no depende de nadie ni de nada. Es la base de su existencia, se encuentra en sí mismo. La base de mi existencia no está en mí mismo, estaba en mi padrecito y en mi madre. Pero la existencia de Dios está en sí mismo. Por eso en el libro del Éxodo dice que Moisés vio una zarza ardiendo. Y no le llamó la atención la zarza ardiendo, porque con el calor que hacía en verano, en el Sinaí, pues las ramas y las zarzas secas, con mucha facilidad, salía fuego y se prendían. Le llamó la atención que el fuego no se consumía la zarza, chico. Porque una zarza arde pronto, pero también se consume pronto, ¿verdad? El fuego se come de lo que se alimenta, ¿sí o no? Le echas leña y se come la leña. Le echas carbón, se come el carbón. Le echas gasolina, se come la gasolina. Y cuando se termina el combustible, el fuego se apaga, ¿sí o no? Pero Dios ahí mostró su seidad. Vio Moisés una zarza que ardía y no se consumía. ¿Os dais cuenta? Ahí está hablando de la seidad de Dios. Él no tiene principio ni fin. ¿De acuerdo? La seidad de Dios Él es independiente, no depende de nadie ni de nada. Es la base de su existencia Él, y se encuentra su existencia en sí mismo. Madre mía. Bueno, no es solo independiente, no es independiente solo en sí mismo, sino que hace que todas las cosas dependan de Él. Encima eso.
O sea, Él no depende de nadie, ni de nada, pero de Él dependen todos. Yo dependo del aire. Si dejo de respirar, me muero, ¿sí o no? Tú dependes de los órganos del cuerpo. Si te falla el corazón, te mueres. Tú dependes de cosas, pero es que Él no depende de nadie, ni de nada, pero todo dependen de Él. Amén. Hechos 17:25. Repito, Él es independiente, y no solo es independiente en sí mismo, sino que hace que todas las cosas dependan de Él. ¿Os dais cuenta lo grande que es ese Dios? Quiero que entiendas y comprendas la grandeza de Dios, porque el conocimiento sirve para entender la grandeza de Dios. Y cuando entiendes la grandeza de Dios, le digo a Dios, haz conmigo lo que quieras, pero déjame estar a tu lado, para cuando cierre mis ojos marcharme contigo, Señor. A nadie le amarga un dulce, que me vaya bien las cosas. ¿A quién le va a amargar eso? A nadie. Pero tú sabes, Señor, que me vayan bien las cosas, que me vayan mal. De ti no puedo quitarme, porque sin ti no sé vivir. Pero eso lo dice el que entiende su grandeza por la gracia de Dios, porque nadie es más que nadie. Todos somos pecadores y la gloria solo sea para Dios. Amén. En Hechos 17:25 dijo Pablo en Atenas, en el Areópago de Atenas, a los filósofos lo dijo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, y aliento y todas las cosas. Él es quien da vida a todos y Él no necesita de nada ni de nadie. Eso algunos predicadores con mucho cariño lo dicen y con buen corazón, porque no hay mala intención en ellos. Dios te necesita. ¿Tú crees que Dios me necesita a mí? A un pecador miserable como yo. Yo sí que necesito a Dios, pero Él a mí no me necesita. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Pero yo le necesitaba ayer, hoy y mañana. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Cuando lleve 40 minutos, me avisas, ¿eh? ¿Qué damos a entender cuando decimos que Dios es infinito? Es aquella perfección cuya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Dios no puede estar limitado por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio. Dios no está limitado ni por el universo, campe, ni por el tiempo, ni por el espacio. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que yo no lo entiendo. Y lo entenderé. Por eso entenderás que empezó a decirte que Dios te prohíbe que te hagas imagen de Él. ¿Quién se puede hacer de un Dios esa imagen? Es imposible, hermanos. Pero qué privilegio tenemos, Javi, que el gran Dios y el poderoso Dios ha condescendido, ha bajado y se ha revelado a nosotros. Y nosotros por la fe lo abrazamos y lo aceptamos. Gracias damos a Dios por su gracia. Gracias damos a Dios por su gracia. Porque el fundamento de la salvación es Jesucristo. Amén. Y el Dios invisible se hizo visible en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, y bajó a esta tierra. Y los hombres le escupieron, y le abofetearon, y le crucificaron. Eso es el hombre. Pero a los hombres que fue por nuestro pecado, que le crucificaron, te ha dicho, yo me voy al cielo a preparar sitio para ti. Tú me has escupido, tú me has maltratado, tú me has vendido, tú has pecado, pero yo voy a preparar morada en el cielo para ti. Solamente pido que tengas fe y que te arrepientas, y que me arrepienta, y que deje de pecar, y diga al pecado que no, y a Cristo sí. Amén. Bendecido sea Dios. La infinidad es una perfección por medio de la cual Él queda libre. No puede estar limitado ni al universo, ni por el tiempo, ni por el espacio. Como veis, no estoy predicando contra ningún vicio a los jóvenes, ni contra nada. Porque lo que yo quiero es que veas la grandeza de Dios. Y cuando veas la grandeza de Dios, dirás, no me quedan ganas de ofender a Dios. Y en vez de enseñar lo que es Dios,
hacemos un montón de prohibiciones y de obligaciones. El hombre no cambia por presión, cambia por motivación. Romanos 16, 27. Ya termino el abuelo ahora. 5 minutos y ya lo dejamos y otro día seguimos, porque queda más de la mitad del tema. Romanos 16, 27. Romanos 16, 27, hijo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, al único. No hay dos, porque Dios es tan grande que no hay espacio para que haya otro Dios. Dios es tan grande que lo llena todo, no hay lugar para que haya otro Dios. Y Pablo, entendiendo eso, dijo, al único Dios, invisible y único, Él es único. En excelencia, en poder, en gloria, en santidad, en majestad, Él es único. Hermanos, Dios es todo lo que como Dios tenía que ser. Y aquí lo voy a dejar, hermanos. No quiero ser pesado. Si Dios lo permite y os parece bien a vosotros, proseguimos. Pero os pido un favor, no os mando, porque yo no tengo ningún derecho de mandar a nadie. Más, no es bueno mandar. No mando ni a mi mujer para mandarte a ti. Si te parece a ti bien, cuando lo baje el hermano a YouTube, lo escuchas otra vez. Y para otro miércoles, cuando sigamos, ya verás cómo coges la onda. El hermano Machaco no nos has dicho que es malo esto, no. Para que el hombre cambie, y voy a poner este ejemplo con todos mis respetos a Dios y a vosotros, pero es un ejemplo que así me entendéis mejor. Es como un mocito y una mocita, que vas con tu hijo o vas con tu hija, y ve al chico o la chica al chico, y se enamora. ¿Qué les han mandado? Que se quieran. Nadie. Se han visto, se han enamorado, y a lo mejor las familias no son muy amigas y no han podido con ellos. Yo conozco a un muchacho que cogió una niña, que lo contó el Emilio, ¿verdad, Emilio? Pues no sales de casa, hija. Se enteró el padre y la encerró en casa. Y a mitad de noche, ¿qué les hizo? Cogió las sábanas, las ató y por la ventana se descolgó. Vaya. Y se marchó con el chico que quería. ¿Qué ha pasado? ¿Quién la ha mandado? Nadie, no la mandó nadie. Es que se ha enamorado. Y yo lo que pretendo, Javi, acertado o equivocado, es que te enamores de Dios. Amén. Y cuando un hombre se enamora de Dios, dice a todo que sí. Es como cuando tienes a un ser querido ingresado en el hospital y tienes que estarte toda la noche con él. ¿A que no te pesa? Porque es a lo mejor un padre, un hermano. No te pesa estar toda la noche en vela. ¿Por qué? Porque el que está ahí es algo tuyo. No te pesa, porque lo quieres. Ya vale de prohibir cosas. Hay que hablar de Dios, de la grandeza de Dios, para que la gente se enamore de Dios, contemple a Dios, vea a Dios y viendo la gloria de Dios se incline, se doblegue y diga, oh, grande eres tu Padre y todo que tienes tú de santo, de grande y de bueno, lo tengo yo de miserable. A tus pies vengo arrepentido, Señor. Perdóname y no me eches de tu presencia, Señor. Límpiame y conviérteme, Señor, para que me permitas cuando un día irme donde vives tú, que se tiene que vivir muy bien. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.